Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 por Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a comenzar a trabajar con el teorema fundamental del cálculo. La idea de esto es lo siguiente. Nosotros durante las clases anteriores hemos hablado sobre la integral definida, también conocida como integral de Riemann, que se calcula como un límite de sumas de Riemann, en un cierto proceso que ya fue explicado. Nosotros podemos calcularla cuando la función tiene una fórmula bastante simple que nos permita, digamos, resolver una sumatoria, desde k igual 1 hasta n. Esencialmente por ahí va la cosa. Ahora, normalmente, las funciones con las cuales uno trabaja las integrales son con una forma más difícil y la sumatoria o no se puede resolver o es demasiado difícil de resolver. Así que uno no puede quedarse solo con la suma de Riemann y lo que uno tiene que intentar entonces es algún teorema que nos permita, digamos, en consecuencia calcular las integrales de forma más simple. Eso es lo que vamos a revisar. Así que preparando esto vamos a tener una función continua definida sobre intervalos cerrados y acotados con valores reales. Vamos a definir la función integral de f como la f mayúscula que nosotros podemos ver, que tiene el mismo dominio, también toma valores reales. Así que f mayúscula de x va a ser la integral de la función f minúscula en el intervalo desde a hasta x. Aquí hay varias observaciones, como la variable de integración ya no puede ser x porque la x está ocupada para la variable de la f, que está escrita en el extremo de arriba, así que tiene que ser una letra distinta. Aquí tenemos ft de t. Para que esto tenga sentido, nosotros necesitamos que x esté entre a y b, como nosotros podemos ver en el dominio de la función. Y gráficamente lo que pueden ver en la imagen, tienen el gráfico de su función, tiene un ejemplo discontinua y positiva, para explicar la idea de forma simple. Nosotros queremos calcular el área abajo de la curva, pero el intervalo desde a, desde el extremo izquierdo hasta x. De manera que si ustedes mueven ese x, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, el área debajo de la curva va a variar. En este caso simple, ustedes pueden observar, por ejemplo, que si el x se mueve hacia la derecha, si el x aumenta, vamos a tener área cada vez mayor, por lo que f mayúscula también aumenta. Si se mueve hacia la izquierda, vamos a tener área cada vez menor. Así que esa es la situación general. Eso es lo primero que tenemos que entender, que la f mayúscula y la f minúscula se relacionan gráficamente de esta manera. Ahora a nosotros nos gustaría saber si esa relación entre f mayúscula y f minúscula es más profunda. Y la respuesta es que sí. Básicamente nosotros podemos relacionarla a partir de otro de los conceptos importantes del cálculo, que es básicamente la derivada, como veremos en los siguientes minutos. Bueno, si tenemos una partición del intervalo desde a hasta x, que vamos a llamar x0, x1 hasta x sub n como es habitual, nosotros sabemos que el f mayúscula se calcula como límite de una suma de Riemann. Y bueno, tenemos el problema de que, como comentamos anteriormente, de que si consideramos una función más complicada, como en el ejemplo vemos x por elevado a x cuadrado, el cálculo del límite de la suma de Riemann es más complicado. Estar escribiendo x sub k por elevado a x sub k por un delta xk, que normalmente es más, ayuda solamente a que la sumatoria sea más difícil de calcular. Así que necesitamos saber si existe otra relación entre las dos funciones que hemos tomado. Antes de llegar a eso tenemos que hablar brevemente sobre lo que es el valor medio de una función. Así que si tenemos una función continua, el valor medio de la función viene a ser 1 sobre b menos a por la integral de la función desde a hasta b. Eso lo vamos a explicar gráficamente, por lo cual vamos a pasar a compartir pizarra.
Lo primero es explicar el concepto de valor medio. Para que esto sea más simple de entender, vamos a tomar una función con valores positivos. Nosotros tenemos la integral desde esta b que intuitivamente es el área bajo la curva, y nosotros queremos calcular un promedio sobre todos estos valores. Si nosotros quisiéramos calcular un promedio de una cantidad finita de términos, nosotros sumamos los términos y los dividimos por la cantidad de términos. Sin embargo, aquí la f toma infinitos valores, y tomar un promedio infinito no tiene como mucho sentido. Así que nosotros tenemos que entrar a usar, digamos, la estructura de la función. Nosotros esencialmente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tomar una partición del intervalo en algunas partes iguales. Tenemos nuestra partición. Vamos a suponer que el largo de cada intervalo de la partición es el largo del intervalo dividido por n, es decir, esto está dividido en partes iguales. Y una forma intuitiva de hablar de valor medio es elegir los f correspondientes a esto. O sea, calculo f de x sub k, los sumo, y lo divido en n partes iguales. O sea, yo no puedo tomar un promedio de infinitos términos, pero sí puedo tomar un promedio de una cantidad finita, y los voy a elegir espaciados igualmente entre ellos. Probablemente nos convenga tomar un límite de esto cuando n tiende a infinito. Así que vamos a mejorar nuestra idea y vamos a tomar límite. Eso es un buen candidato a valor medio. Ahora, esto se parece mucho a una suma de arriba, ¿no es cierto? Por el hecho de que aquí no tenemos un delta xk, no tenemos un b menos a partido por n. Así que no lo vamos a fabricar. Ahí tenemos una suma Riemann, pero hemos multiplicado por b menos a. Así que para arreglar eso vamos a dividir por b menos a. Y ahí sí, la sumatoria es una suma de Riemann, así que el límite, olvidando este factor 1 sobre b menos a, es la integral. Y por lo tanto nuestro buen candidato a valor medio es 1 partido b menos a por la integral de la función. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es volver sobre el gráfico. Ya sabemos calcular el valor medio, y si nosotros miramos con atención, tenemos que borrar algunas cosas de la gráfica. Intuitivamente es tomar el área bajo la curva y distribuirla de forma rectangular. La base de nuestro rectángulo,
Vamos a cambiar de color para que se vea bien. Ahora sí. La base de nuestro rectángulo es el intervalo coma b. Y tenemos que levantar este rectángulo hasta que el área sea igual al área, digamos, bajo la curva. Más o menos por ahí. Y bueno, a esa altura es lo que nosotros llamamos como valor medio. Aquí tenemos... el valor medio de la función, el intervalo que nosotros queremos. La solución interesante es que ese valor medio está en la imagen de algún valor de la f. Así que el teorema en el fondo dice que ese valor medio es f de algún número. O sea que está, digamos, el valor medio está en la imagen. El valor medio está en la imagen de la función. Volvemos al archivo original. Sí. Así que el teorema del valor medio con integral definida dice que si tenemos una función continua existe un c en el intervalo de definición de la f, de manera tal que f de c es igual a esa expresión que ya hemos dicho, el valor medio de la función f. El espejo gráfico ya lo tenemos, así que con eso nosotros podemos pasar al teorema fundamental del cálculo. Esta primera versión es la que nos relaciona la f mayúscula que estábamos diciendo anteriormente, que habíamos definido como integral desde a hasta x de la f minúscula original. ¿Cuál es la f minúscula? ¿Y cuál es la relación? Necesitamos tener una función f continua, ya como acá están los reales. Así que la que hemos llamado como función integral f mayúscula también va a ser continua sobre a, b, va a ser derivable en el intervalo abierto. Más aún, la derivada de la f mayúscula es igual a la f minúscula. Bien. Seguimos. Vamos a hacer un bosquejo de la demostración del teorema fundamental. Por lo cual vamos a compartir la pizarra de nuevo. Bien, aquí vamos. Lo dejaré entre comillas porque es solamente el bosquejo, no voy a ver tanto detalle. De lo que hemos llamado como primer teorema fundamental del cálculo, y que como ya hemos visto relaciona la integral definida con la derivada. Bueno, nosotros queremos calcular la derivada de f mayúscula, y nosotros recordemos que eso es límite, dejemos como cuando h tiende a 0. De la f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x sobre h. Sobre h. Ahora tenemos que recordar aquí cuál es la definición de la f mayúscula. La f mayúscula se define como una integral. Desde a minúscula, el extremo izquierdo del intervalo original, hasta x más h. De la f minúscula de t, de t. Y aquí usamos una propiedad integral, que era básicamente la del punto intermedio.
Vamos a anotar aquí. Esa propiedad. Básicamente la integral desde a hasta x más h es la integral desde a hasta x más la integral desde x hasta h. Y bueno, eso en realidad está hecho en la figura por un h positivo, pero si el h es negativo sigue siendo válida la relación. Y lo interesante es que esta diferencia, como ustedes pueden ver gráficamente, es la integral desde x hasta x más h. Y esta es la parte interesante. Esto que tenemos aquí, corrijo, sin considerar el límite todavía. O sea, lo que está dentro del límite es un valor medio, porque el intervalo de x hasta x más h es un valor medio, básicamente. Bueno, por lo menos cuando el h es positivo. Dijimos que no íbamos a dar tanto detalle, así que vamos aquí. Básicamente lo que estamos haciendo a continuación es reducir el intervalo cada vez más, pero el extremo izquierdo es x, está fijo. Y por lo tanto, si yo achico el h, de manera que esto tiende a 0, los valores se parecen cada vez más al f de x. Está demostrado. Volvemos al archivo original. Lo interesante es, por ahora nosotros lo que tenemos de interesante es que la función integral definida de esa manera, al derivarla, es igual a la función original. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar a continuación. La derivada de funciones definidas de esta manera es igual a la función que está dentro. Veamos este ejemplo. Tenemos una integral de una función. El extremo inferior es constante, es menos 1. El superior es la variable x, la misma que tenemos ahí. Y la función está definida como raíz de 1 menos t cuadrado. Para que esto tenga sentido, necesitamos que la función, digamos, la raíz cuadrada esté definida. Así que el intervalo más grande donde nosotros podemos trabajar, si a ustedes les parece bien, el intervalo más grande que podríamos tomar aquí es desde menos 1 hasta 1. Todavía no sabemos, digamos, calcular esta función directamente. La integral de menos 1 hasta x quizás tenga alguna fórmula más simple, pero no lo sabemos calcular todavía. Así que debido al teorema fundamental, la derivada de la f va a ser simplemente tomar el x y reemplazarlo donde haya una t. Es lo que vamos a hacer. Entonces, puedes tomar el x y lo reemplazan en cada lugar donde haya una t. Bueno, excepto obviamente por el dt se desaparece. Así que les queda 1 menos x cuadrado. Pregunta, en el cálculo anterior, el cálculo de la derivada, ¿será relevante el límite inferior menos 1?
¿Qué podrían decir ustedes al respecto de eso? Sí, porque ahí va a ser cero, ¿no? Um, la pregunta va, por ejemplo, a lo siguiente. Si nosotros cambiamos este menos 1 por algún otro número constante dentro del intervalo, ¿será que la derivada sigue siendo la misma o no? Ya creo. Por ejemplo, si hubiera sido g de x igual a la integral desde 0 hasta x. X tiene que estar en el intervalo de menos 1 hasta 1. Son el teorema fundamental. El menos 1 que está aquí abajo no jugaba rol alguno, salvo que tiene que ser constante, todo lo que necesitamos. Por lo tanto, acá seguía siendo 1 menos x cuadrado. Y si en vez de 0 ponen cualquiera, lo importante es que la esté entre menos 1 y 1. Y obviamente es una constante. Siempre vamos a tener que las funciones son... Las derivadas son siempre iguales a lo que estaba dentro, cambiándote por x. Así que el extremo inferior no juega rol alguno, excepto que tiene que ser constante. No puede haber una dependencia de x abajo, solamente de arriba. Y además arriba tiene que ser igual a x. Al menos así como estamos haciendo hasta ahora. Profe, ¿Sí? pero con cualquier otra letra hubiese dado lo mismo, ¿cierto? ¿Con cualquier otra letra a qué se refiere? Por ejemplo, que no hubiese sido un X. Claro, como en esa parte poner f de y, por ejemplo, acá también colocar y, el resto ya no puede ser, obviamente. Ahí calcular f' de y igual hubiera sido derivada de i, aquí hubiera caído y. En el fondo es como, sí, es irrelevante, solamente que, claro, si nosotros estamos habituados a usar una x acá, tenemos que respetar que es el x que va a salir al final. Como cuando trabajan con funciones típicamente, ustedes ponen y como función de x, como que están reservadas las letras de esa manera, y uno típicamente calcula respetando la x. En el fondo es como pasa lo mismo que en las otras situaciones que ustedes conocen del cálculo 1, por ejemplo. Nosotros tenemos que elegir una letra para designar la variable real en el dominio de la función, y típicamente se elige la x. Obviamente, como la integral necesita una letra para poder hablar de la variable de integración, y esa letra tiene que ser distinta de la que hemos elegido para la función original. Es todo lo que necesitamos. Bueno, las posibilidades aumentan, digamos, si nosotros consideramos ahora una integral de una función y colocamos la variable x en el extremo inferior y la constante en el extremo superior. Si decidimos encontrar la derivada de la función g mayúscula, ahora va desde x hasta pi la integral de una función en variable t. Vamos a usar todavía el teorema fundamental, pero no directamente. El teorema fundamental del cálculo era al revés la situación. Así que antes de usar el teorema fundamental, usamos una propiedad de la integral definida, que en realidad era una de las definiciones, la cual dice que yo puedo intercambiar el orden de integración, pero tengo que poner un menos. Así que esta integral de x a pi es la integral de pi a x, pero con signo cambiado. Me queda menos integral de pi a x de la misma función de antes. Y observando que L elevado a t por seno t es continua, y aquí podemos considerar para todos los reales, por tomar teorema fundamental, que ahora sí lo podemos aplicar, me queda que la derivada de g es menos, el menos proveniente del cambio de sentido de integración, y después tomar la variable x y reemplazarla en cada parte donde haya t, en el interior.
O sea, aquí hay variable t, aquí hay variable t, todas esas se cambian por x. Obteniendo así como g' igual menos elevado a x seno de x. Ahora, esto se puede hacer siempre que el extremo superior sea constante y el extremo inferior sea una variable. Por lo tanto, la derivada de una función, o sea, la derivada de una integral desde x hasta el extremo derecho, estamos poniendo aquí, de f de t es menos f de x. Están preguntando qué pasa con dt. El dt parte de la notación de la integral. Entonces, cuando hay una integral, se tiene que colocar dt. En este caso, t es la variable de integración. Pero si lo vemos con cuidado, estoy derivando una función, el resultado tiene que ser otra función, y el teorema fundamental del cálculo básicamente dice que la derivada de una función, que está definida como una integral, es la función que está dentro de la integral. Ya después no aparece un dt porque no hay integrales al lado derecho. Sí, básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a tener que poner en práctica, así que vamos a ver de qué se trata. Aquí hay una observación que es importante, que es el siguiente salto de dificultad es volver a colocar abajo una constante, pero arriba en vez de poner x, vamos a poner una función de x. Entonces, la siguiente dificultad es eso que está arriba en la integral. Así que la función g mayúscula es definida en variable x, pero el extremo superior ya no es x, es una función de x. Entonces, esa función que está arriba tiene que ser diferenciable. Es lo que necesitamos para que esto resulte bien. La f minúscula con las mismas propiedades de siempre. ¿Cómo se podría determinar la derivada de esa función? Entonces, para poder resolver algo así, nosotros tendríamos que volver sobre lo que nosotros ya conocemos, que es, en vez de h de x, poner x. Eso me da otra función, que básicamente es la que hayamos definido como f mayúscula. Y después observar que la g mayúscula es una compuesta. Es tomar x primero, aplicarle el h y a continuación el f. Así que tenemos una función compuesta. Observación importante. Que g de x, si nosotros miramos aquí, es igual que la f, pero en vez de x hay que poner h de x. Y como la h es derivable y la f mayúscula es también derivable, gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos calcular la derivada de la g usando regla de la cadena. Es lo que ustedes pueden observar. La derivada de la g y la derivada de la f mayúscula evaluada en h por la derivada de h. Y aquí usamos el teorema fundamental, la f mayúscula derivada es igual a la f minúscula. Así que eso se reemplaza en la igualdad anterior. Y nos queda esa fórmula que ven abajo para la derivada de una función g mayúscula. Se puede calcular, digamos, en términos del h y del f minúsculo. Y la enseñanza básicamente es lo mismo que estábamos haciendo antes. En cada parte donde haya una t, que es la variable de integración, coloco un h de x. Así que eso sigue siendo igual que siempre, pero tengo que multiplicar por la derivada de la h. Eso lo vamos a poner en práctica, así que vamos a revisar de qué se trata eso. Bueno, aquí tenemos nuestro teorema que básicamente se demuestra con lo que dijimos en la observación anterior.
Tenemos una función f minúscula continua, tenemos una función h diferenciable. Aquí lo importante es que la llegada del h sea del intervalo a, b. Ahí hay que corregir algún detalle, pero es básicamente como en el dominio. Nosotros aquí podríamos colocar un intervalo distinto. La llegada tiene que ser a, b. Y aquí tendría que ser un c, d. Es como para que todo tenga sentido. Pero más allá de eso, la fórmula está bien. La derivada de esa integral es lo que hemos comentado. Vamos al ejemplo para entender de qué se trata. Entonces tengo que derivar respecto de x una función cuyo extremo inferior es, o sea, una función definida por integral desde 0, que es constante, hasta una función de x, que es la función seno, de raíz cuadrada 1 menos t cuadrado, de t. Aquí todo bien, porque para x real el seno de x siempre existe. El seno está entre menos 1 y 1, y el intervalo de menos 1 a 1 es el dominio de la función que tenemos aquí, gracias a la raíz cuadrada. Así que todo va a funcionar bien. Y la enseñanza es que si quiero derivar esa función, tengo que reemplazar seno de x en cada parte donde haya t. Naturalmente el dt desaparece, como uno de ustedes preguntó antes. Así que me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Bien con eso. Pero tengo que acordarme de multiplicar por la derivada de la función que está aquí. Y la derivada de seno es coseno. Así que eso de ahí es seno de x derivado. Hay que acordarse de hacerlo. Simplemente hay que hacerlo así. Y eso es, bueno, eso es el teorema fundamental para este caso especial. Si ustedes quisieran hacer algo más con eso, aquí les queda la raíz de coseno cuadrado de x por coseno de x. Aquí no es necesario, pero a veces uno quiere dejarlo de la forma más simple posible. Eso es lo que estoy haciendo. La raíz cuadrada del coseno de x, aquí hay que tener cuidado, es el valor absoluto de coseno de x, multiplicando el coseno de x. Y lo estoy haciendo solamente porque la intuición a ustedes les puede llevar un error. Si ustedes cancelan raíz con el cuadrado y les queda coseno por coseno, al final coseno cuadrado, les queda algo incorrecto. Entonces tenemos que corregir ese tipo de cosas en caso de que alguno se confunda. Esa es la expresión, digamos, más simple que tenemos para esa derivada. Seguimos. Ya para colocar el último escalón de dificultad, en lo que estamos haciendo ahora, determinar la derivada de una función f mayúscula. Aquí no nos vamos a aplicar con el dominio del x por c porque es número real. Y los valores también por c porque es número real, no nos vamos a aplicar con eso. La función está definida como una integral de una función, que es la función coseno. Pero tanto el extremo inferior como el extremo superior son funciones de x. ¿Y cómo solucionamos eso? Tenemos que llevarlo a la forma anterior, donde nosotros teníamos un extremo que era constante. Así que la observación que nosotros necesitamos hacer es la siguiente. Integral de menos x cuadrado hasta x cuadrado del coseno de t. E igual con esa propiedad del punto intermedio que estábamos hablando, que nos permite separar una integral en dos, nosotros podríamos integrar desde 0 hasta x cuadrado, coseno de t,
menos la integral de 0 a menos x cuadrado. O sea, desde la constante hasta el extremo superior, menos, desde la misma constante, 0, hasta el extremo inferior. Aquí está hecho para ir todo de izquierda a derecha en las integrales, pero en realidad eso no es estrictamente necesario. Lo interesante es que nosotros siempre podemos hacer un ajuste como el que nosotros tenemos aquí. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que cosas de ese tipo ya sabemos cómo derivar, porque justamente el ejemplo anterior hicimos algo de ese tipo. Aquí no está todo el detalle. Así que para que ustedes tengan el detalle, nosotros queremos derivar una cosa así, entonces nosotros tenemos que reemplazar el t por x cuadrado por la derivada de lo que está arriba, que es 2x, menos, ahora tengo que reemplazar el t por menos x cuadrado por la derivada de lo que está arriba, que es menos 2x. Ustedes arreglan algunas cosas, o sea, usan por ejemplo que la función coseno es función par para alinearse menos, sino menos multiplicando sino menos me queda sino más, y ese tipo de cosas, y terminan llegando a 4x coseno x cuadrado. Finalizando lo escrito en el ejemplo anterior, bueno, arreglando estos detalles de los dominios que hemos mencionado, vamos a arreglar también. Digamos, la imagen de la función a chica que está en los extremos de la integral es lo que tiene que dar dentro del dominio de la f. Pero más allá de eso tenemos esta fórmula. Así que tenemos que hacer lo siguiente. Reemplazar el t por h de x, pero tengo que acordarme de que después se multiplica por la derivada del h aquí. Eso en el primero. Después ponemos menos, parte de la fórmula. También tenemos que reemplazar el k de x en el t y acordarme de multiplicar por la derivada del k. El bosquejo de demostración del resultado se lo voy a dejar para que lo piensen una vez que este material esté arriba o cuando ustedes lo revisen, ya sea cuando revisen el video o ya sea cuando vean el material. Están preguntando este material debería estar disponible en el campus virtual de la universidad. Para que ustedes tengan acceso, se los aprovecho de recordar. Para que tengan acceso a este material, ustedes tienen que, bueno, tienen que ingresar ahí y tienen que hacer algún detalle que se lo expliqué en algún correo durante la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo? Están preguntando si en el TFC hay FDB menos FDA. Eso es el segundo teorema fundamental, pero eso lo vamos a revisar mañana. Que tiene relación con alguna forma más efectiva de calcular la integral. Vamos al siguiente. Entonces, un ejemplo como para ir asimilando esta mecánica de calcular derivadas de integrales. Y en el fondo usar el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces veamos de qué se trata. Entonces tengo la función t por elevado a t.
se integra desde el logaritmo hasta el seno de x. Así que para que esto esté bien, digamos, tenemos que pensar un x positivo. Vamos a derivar esto. Lo primero es, donde haya t, bueno, obviamente al final de esto no puede haber dt, pero donde haya una t, lo reemplazamos por seno. Y después se multiplica por la derivada del seno, que es coseno. Después viene un menos. Donde haya logaritmo, o sea, donde haya t en esa expresión de la función que estoy integrando, escribo logaritmo. Y después multiplicamos por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Por una vez con este nivel de detalle está bien. Ya después, si a ustedes les parece adecuado, ustedes pueden reorganizar los términos que están aquí para escribirlo de forma más simple, que en algunos casos sí se puede hacer. Como ahora. O sea, si ustedes quieren reorganizar, pueden dejar, por ejemplo, e elevado a seno de x por el seno de x por el coseno de x menos logaritmo natural de x, la exponencial del logaritmo es x, por 1 partido por x, y esto último se simplifica. A veces se pueden hacer las simplificaciones. Aquí es lo mismo. El segundo ejemplo. Donde haya t, reemplazo por x cubo, aquí la función es 1 sobre t, obviamente, así que tenemos 1 sobre x cubo por la derivada de arriba, que es 3x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Si ustedes quieren simplificar algunas cosas, x cuadrado les queda un solo x, aquí este x simplifica con eso, les queda un solo x, les queda 3 sobre x menos 2 sobre x, y eso es 1 sobre x. Así que en este caso sí se puede dejar más simple. Aquí donde el z es mayor que 0, bueno, es lo mismo. Me quedaría 4 veces la exponencial por la derivada de la exponencial, que es la exponencial, menos 4 veces el logaritmo por la derivada del logaritmo, que es eso. También se puede dejar de forma más simple, si a ustedes les parece bien. No, quería eso. Vamos con algún ejercicio. Se lo voy a dejar propuesto. Elijan alguno, que sea el 2 o el 3. Primero prefiero comentárselo después, así que eso. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo piensen. Alguno de ellos, digamos, ya sea el 2 o el 3, adecuado, y después. Te acuerdo de decir por qué el 1 no lo quiero resolver, el 1 se lo voy a explicar después. Vamos a tener la grabación por ahora para que ustedes trabajen esos problemitas. Pasamos a resolver los ejercicios propuestos. En el primero tenemos una función continua definida desde el intervalo a, b con valores reales. Sabemos que la integral de esta función desde a hasta b es igual a 0. Tenemos que demostrar que la función se anula en algún punto de su dominio. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar como idea lo que teníamos hasta aquí de definir una función f mayúscula a partir de la f minúscula. Definida desde a hasta b, de intervalo b con valores reales. F de x va a ser la integral desde a hasta x de la función f. ¿Qué propiedades cumple esta función? Primero, f mayúscula de a es la integral desde a hasta a de alguna función, eso es 0, por propiedades de la integral. Además, f de b es igual a 0 por hipótesis. Nosotros sabemos que la integral en todo intervalo es 0.
Y además sabemos que f' de x es igual a f minúscula para todo x en el intervalo abierto desde hasta b. Este es contenido del primer teorema fundamental del cálculo. Cuando una función de este tipo, su derivada es igual a la f minúscula. Y si ustedes miran con atención, para la f mayúscula estas son las hipótesis del teorema de Rolle, que dice, bueno, que bajo estas circunstancias existe un punto en el interior del intervalo donde la derivada es cero. Entonces, ya termina el ejercicio. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿cuál fue su razonamiento para saber que f de a era 0 y f de b también era 0? Para el FDA es reemplazar en la fórmula, me queda un integral desde hasta a. Y nosotros vimos dentro de la definición que cuando tengo un integral desde un punto hasta el mismo punto es 0. Ok, muchas gracias. Para el f del b simplemente usar el dato del problema. Pasamos al segundo. El segundo problemita dice, bueno, tengo que encontrar una fórmula para una función que cumpla una cierta relación con integrales y todo eso. Tengo un integral de 0 hasta x, ft, igual x por e elevado a 2x, más la integral de 0 a menos x, e elevado a menos t, f de menos t, dt. Si una igualdad como esa se cumple para todo x en algún intervalo, nosotros podemos derivar, o sea, asumiendo, digamos, que la función f es continua, por lo menos, así que podemos derivar aquí con respecto a x. En realidad necesitamos una hipótesis de ese tipo sobre la f para poder hacer algo. Y obviamente para estas integrales usamos el teorema fundamental. Del cálculo. El primero, el único que hemos revisado hasta ahora. En el lado izquierdo es bien simple porque abajo el extremo inferior es 0 y el extremo superior es x, así que simplemente a la izquierda me queda f de x. Aquí derivamos esta expresión, me queda derivada de x que es 1, así que sería e elevado a 2x, más x por la derivada de la exponencial, que es e elevado a 2x por la derivada del exponente, que es 2. Más. ¿Y qué ocurre lo mismo de antes? El extremo inferior es fijo, constante, el superior es menos x, así que tengo que reemplazar el menos x. O sea, el t lo tengo que reemplazar por menos x. Me queda e a la x, f de x, por la derivada de lo que está arriba, que es menos 1. Así que el siguiente paso es, bueno, sumar esto de aquí, o sea, tengo e a la x con signo negativo, lo voy a sumar. Y puedo factorizar ciertamente un f de x. A la derecha puedo factorizar un e elevado a 2x. Me quedaría 1 más 2x. Y finalmente dividimos por 1 más la exponencial, que ciertamente nunca es 0, así que tenemos una función definida en todos los reales, que debería ser justamente la que cumple todo lo que está aquí.
¿Alguna duda sobre lo que estamos haciendo con este problemita antes de ir al último y cerrar la clase? De ser no, vamos al último. Miramos la integral, es la integral de una función continua, desde a hasta x, así que esa es como por sí sola una expresión que nosotros podemos derivar y demás. Si nosotros este límite le llamamos como L mayúscula, confiando de que converge a un número real, eso ya lo veremos, simplemente para abreviar todo lo que está ahí. Nosotros aquí tenemos, en el denominador tenemos x cuadrado menos a cuadrado, el cual tiende a 0. Así que si lo vemos aquí que estamos multiplicando dos cosas, la primera expresión tiende a infinito. La segunda expresión tiende a 0. Si el x tiende a A, me quedaría básicamente como límite la integral desde hasta A de algo es 0. Así que tenemos una expresión determinada del tipo infinito por 0. Así que me conviene en este caso escribirlo como algo del tipo 0 dividido por 0. Así que me quedará así. Desde A hasta X, en el numerador me queda la integral. En el denominador me queda x cuadrado menos a cuadrado. Hemos dicho ya que el numerador y el denominador tienden a 0, así que usamos la regla del L'Hopital. Ustedes me avisan si necesitan alguna aclaración sobre la regla del L'Hopital, lo comentamos en su momento. Me dice que si el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0 en el límite, nosotros podemos derivar numerador y denominador y el límite se mantiene. Básicamente eso es. En el numerador derivar significa usar el teorema fundamental del cálculo, y como el extremo inferior es fijo y el superior es x, que es justamente la variable de la derivada, nosotros cambiamos t por x, me queda en el numerador e elevado a seno de x. En el denominador me queda 2x. Y este límite, bueno, si el a fuera distinto de 0 lo podemos calcular, es simplemente reemplazar. Me queda e elevado a seno de a sobre 2a. Esto cuando a es distinto de 0. O sea, para que todo esto exista necesitaría un a distinto de 0 desde un principio para poder llegar a una expresión como esta. Si la fuera igual a 0, aquí tendríamos un límite indeterminado. ¿Consultas sobre esto? Antes de cerrar la clase de hoy. Profe, ¿Sí? profe, una consulta. ¿Sí? En el denominador, ¿cómo pasó de x al cuadrado menos al cuadrado a 2x? De x cuadrado al 2x Sí. es derivar.
Independientemente derivamos arriba e independientemente derivamos abajo. Llegamos a Oye, eso. pero ahí en x al cuadrado menos a al cuadrado derivó con respecto a x, ¿o no? Sí, Sí. Ah, ya. justamente la a cuadrado viene a ser una constante. Ah, verdad, verdad. Gracias, profe. Si quieren preguntar algo más, me dicen. Si no, así tenemos la grabación y nos encontramos en la siguiente clase. Esperando que esto sea de utilidad, se lo dejo disponible durante el día. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a una guía de Rayman. No sé si puede ir en la grabación o después de esta. Ya dejamos la grabación. Ya. Es la primera guía que está en el DMCC, el ejercicio número 5, la letra C. Mm. Vamos a detener la grabación para buscar el problema. Bien, vamos a revisar el siguiente ejercicio, que básicamente está en la relación que hay entre sumas de Riemann y la integral definida. Está disponible en una guía de la coordinación de semestres anteriores. Y básicamente describir este límite como una integral definida. La L aquí está para abreviar y no escribir esa expresión grande a cada rato. Así que lo primero que hacemos es escribir esa suma como una sumatoria. Acá desde 1 hasta n, son n términos, y nosotros tenemos que en el numerador hay n más algo, y ese algo viene a ser nuestro k, que varía desde 1 hasta n. Vamos a ir aquí abajo. Esto tiene el aspecto de suma de Riemann, excepto que nos falta bueno, faltan dos cosas. Primero falta un factor, digamos una constante partido por n, acompañando. Y segundo, necesitamos algo del tipo, en alguna parte, a más largo el intervalo sobre n por k. Necesitamos algo así, dentro de una función. Nos vamos a fabricar esas cosas. Se puso la propiedad del logaritmo, ¿no? Claro, el 1 sobre n va sobre esta base, así que en el fondo la propiedad me dice que el 1 sobre n sale como un factor. Y ahí tengo el delta x sub k. Ya tengo listo eso. Tengo en la expresión de una suma Riemann. Necesito f de eso por delta xk. El delta xk ya lo tenemos. Y además sabemos que b menos a tiene que ser igual a 1. Sí, porque el delta xk es b menos a partido por n, así que ya sabemos eso. En esto tenemos que trabajar dentro de esto. Tengo n más k partido por n y nosotros podríamos escribirlo así. Entonces aquí tengo mi a. Profe, ¿Sí? ¿usted cree que así como por un ejercicio así, por ejemplo, pueda salir una PEP? Un control. Esa pregunta, así como tirar la integral, un Sí, límite, puede así ser. una sumatoria. Conviene revisarlo, podría parecer algo así. A priori, digamos, podría parecer algo así, entonces revisamos. Vale.
Aquí tenemos el C sub K. Aquí tenemos el delta X. Con eso tenemos todos los elementos necesarios. Ah, claro. El A vale 1, el B vale 2, porque dijimos que el largo del intervalo es 1, y la función es el logaritmo. Así que el L, que lo puedo escribir como integral de 1 a 2 de la función logaritmo de X. De X. Ahí estaríamos listos. Profe, y en el primero, en el 5A, ¿ese se podía hacer con binomio o no? Voy a dejar de compartir para poder ver eso. En el primero de esa misma, como el ejercicio 5 parte A, no creo. No, si reviso esa guía, no. En esa guía no están cosas de tipo binomio. Ya. Quedamos hasta aquí por el día de hoy. Ahora sí, o sea, suponiendo que no hay más consultas, nos estaremos encontrando en la clase mañana. Luego, profe.